Así damos comienzo. Muy buenos días a Lo Justo y Necesario hasta las 14 horas con toda la información que tiene que ver con la actualidad y por supuesto tiene que ver con el tema previsional. No sé si podemos ir mostrando imágenes, pero este es el título: ¿Cuándo la pobreza se vuelve rehén del clientelismo? Vamos a las imágenes. ¿Cuánto cobras de la organización? De la organización estamos cobrando 12.000, algunas veces cobramos 13.000. Si algunas veces nosotros no podemos venir, tenemos que poner un reemplazo y tenemos que pagar 2.000 pesos los reemplazos. Por mensual están pagando 12.000. ¿Pero esa es la asignación que usted cobra? No, asignación no. ¿A dónde? ¿De dónde son? De Moreno. ¿Qué pasa ahora con estos numeritos? ¿Para qué los Una juntan? rifa. ¿Esta es una rifa? ¿Y qué sortean? Yo no hablo. No, pero quiero saber de qué es el número, nada más. Son para Navidad. Si no vas o te vas antes, te doy de baja. Esta era la frase que en forma casi normal decían justamente los manifestantes ese día a la jornada de movilización, pidiendo más asistencialismo y más trabajo, ¿sí? Esto ocurrió, se replicó en 20 provincias este acto, hubo representación de 40 organizaciones sociales que terminó con un escándalo, con este conteo que se veía en imágenes donde se marcaba la asistencia de los manifestantes con la amenaza de dar de baja si no asistían o se iban antes al plan o al programa que están cobrando, y terminó con una denuncia penal de Guillermo Mari Juan a dos dirigentes del Polo Obrero y también de la organización clasista revolucionaria. Estas imágenes que nos muestran, que nos dejan trascender algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, el clientelismo que se hace con el asistencialismo. Entonces la pregunta que me hago es si estas imágenes pueden estar mostrando el poder de decisión que tienen los movimientos sociales. Si es así, entonces se necesita reestructurar el mecanismo de gestión que hoy en gran parte están en las organizaciones sociales. Es importante que se sepa quién o quiénes son los que amenazan, los que amenazaban, los que monitoreaban. ¿Y saben por qué? Porque estas imágenes, así tal cual las estuvimos viendo, desvirtúan la esencia de la ayuda social y desvirtúan a aquellos que tratan de cobrarla dignamente. En la Argentina hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que no quiere ser pobre, que quiere trabajo porque quiere una vida mejor. 42% de pobreza tenemos en la Argentina, el 42% de la población es pobre, el 10,8% vive en situación de indigencia. ¿Qué significa vivir en la indigencia? Que no se llega ni siquiera a cubrir la canasta alimentaria. Entonces, bajo ningún punto de vista, la pobreza, se puede lucrar con la pobreza. La pobreza, bajo ningún punto de vista, puede quedar rehén del clientelismo. Tenemos que hablar de la respuesta a la asistencia social, la respuesta a más trabajo, que son los reclamos que ganan la calle todos los días, y se ha dado respuesta a este tema. En la Argentina tenemos dos realidades concretas. Por un lado, hay que generar la necesidad de generar más empleo. Por otro lado, la falta de recursos para poder financiar programas como el que se viene reclamando desde el año pasado por parte de dirigentes sociales, por parte de referentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que es el salario básico universal. El salario básico universal, lo dijo el propio gobierno nacional, queda desarticulado, no está en análisis, no hay recursos para financiarlo, cobra fuerza
el potenciar trabajo, se van a abrir más cupos para el potenciar trabajo. Hoy hay 1 millón de beneficiarios y beneficiarias alcanzados por este programa que cobran el equivalente al 50% del salario mínimo. Estamos hablando de 14.040 pesos, que para recibir esta asistencia deben cumplir de lunes a viernes con 4 horas diarias de trabajo. Bueno, además de esta realidad del alcance del potenciar trabajo, hay inscripto 2,5 millones de personas más que están esperando ser incorporadas. La novedad de esta semana, la determinación que se tomó desde el gobierno nacional es abrir más cupos para incorporaciones y además volver compatible este programa Potenciar Trabajo con tareas temporales. La bienvenida, saludamos al equipo de Lo Justo y Necesario de cada mediodía de sábado, Adrián Trócoli, Damián Di Pace, gracias. Los temas de hoy. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Bueno, tenemos que hacer un repaso de lo que fue la inflación en la semana, porque pues, se dio a dar a conocer el índice mayorista. Fue del 63% interanual, aunque descendió al 2,2%. Te voy a dar después adelanto de lo que está pasando en agosto, pero con la minorista. ¿Qué va a pasar con la inflación minorista del mes de agosto? Adrián. Vamos a hablar un poquito de los docentes, que hubo mucha noticia, cómo se va a trasladar a los jubilados. Y vamos a hacer de vuelta una mención con un par de numeritos para los ex jubilados de capitalización, que todavía siguen siendo, como decimos siempre con Clara, los olvidados del sistema, mostrar cuánto vienen perdiendo, a ver si alguien se acuerda de ellos. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que más consulta requieren, que más consultas nos piden, y está de alguna manera asociado. Me planteaba esta semana Damián Di Pace de la importancia que era en el día de hoy, que estaba en el día de hoy, de hablar del cepo al dólar, de las nuevas restricciones, y ahí yo me puse a pensar también, y lo charlé, un tema propuesto con Adrián Trócoli, el tema de las rentas vitalicias, que eventualmente estaban arregladas en dólares desde la convertibilidad, no hay más rentas vitalicias en dólares, en pesos, y que esto es un capítulo olvidado del sistema previsional y de los gobiernos en la Argentina. Desarrollo de ambos. Bueno, hay una operatoria, se limitó una nueva operatoria, resolución del Banco Central de la República Argentina, a operar en los dólares financieros, contado con liquidación IMEP. ¿Eso qué hizo, Clara? Que en definitiva hoy esté contenido, hubo muy pocas operaciones, hoy el contado con liquidación está a 169 pesos y la brecha en el informal está en 87%, está a 182 pesos en el informal. Bueno, conseguir dólares en Argentina es difícil, cada vez es más difícil. Bueno, cobrarlos si tenés una renta, jubilación, se lo dejo a Adrián, pero conseguirlos al menos para ahorrar y atesorar es muy difícil, cada vez se hace más complicado, por eso va hacia el informal. Y recién Adrián miraba el teléfono porque estoy recibiendo entre las consultas que llegan por redes sociales, justamente consultas que tienen que ver con rentas vitalicias, gente que se ha quedado con un resabio enorme, con un desajuste tremendo en cuanto al monto de rentas vitalicias. Hay juicios, ya hay precedentes. Contame cómo está este tema. Clara, lo tenemos que dividir en dos para seguir lo que decía Damián. Voy a empezar por lo de los dólares. La gente que cobra en dólares o que firmó antes de la salida de la convertibilidad cobra bien, pero la novedad es la confirmación de algunas sentencias todavía en instancia de Cámara en donde cubren la inflación del dólar. Vamos a decirlo de vuelta. Te doy un ejemplo claro. Una persona que empezó cobrando en el 2001 $1.000, hoy tengo sentencia en donde está cobrando casi 1.700. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos también tuvo una inflación de 2 a 3%. Por ahí Damián acota alguna cosa, pero después de 20 años lo que sucede es que el dólar no vale lo mismo. Estos son los grandes ganadores del sistema, no privado, del sistema jubilatorio argentino, los que lo cubrieron en dólares, y la justicia lo obligó, esto es muy importante, a cumplir con el contrato de las compañías de seguro de retiro. Esto es, Adrián, apenas la mitad de la gente, solo los que firmaron en dólares. ¿Qué número de gente quedó como excluida o aparte o olvidada desde el momento que desaparecen en la Argentina el sistema de capitalización y con él las distintas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones? ¿Cuántos beneficiarios de rentas vitalicias hay hoy en la seguridad social?
Nacional. Te acabo de decir los ganadores. Los ganadores Sí. andan en el orden de los 30.000, pero los beneficiarios de capitalización, con o sin renta, superan los 350.000 personas que cobraron mal la parte de capitalización. Rentas vitalicias. 350.000 personas que necesitan una regulación y que pasan los gobiernos y nadie se ocupa. Volvemos, Dami, con vos con el cepo al dólar, las nuevas restricciones. Si podemos ahorrar, ¿en qué ahorramos? Definitivamente en pesos. ¿No queda otro camino? Bueno, te cuento qué es lo que está pasando en Argentina, Clara, y le hablamos un poco del bolsillo de la gente. En principio, uno parecería prever que para los próximos 2 o 3 meses el dólar no se va a disparar, el gobierno va a intentar contenerlo, por lo cual la mayoría que está haciendo, bueno, ajustando bonos por ser, por ejemplo, o plazo fijo que ajuste por UVA. Pero en el corto plazo, Clara, porque la perspectiva del mercado es que el dólar oficial, por ejemplo, hoy, dólar futuro, a enero, febrero del año que viene, lo pone en 123 pesos. Hoy estamos en 102 pesos, es decir, es un recorrido de corto en pesos y después mucha gente ya se adelanta a intentar comprar dólares ante una eventual devaluación. Hoy daba un dato, Clara, que por ahí es muy ajeno para muchos. Argentina está en el top 10 de los tenedores de criptomoneda a nivel mundial. Muchos utilizan desprenderse de los pesos e ir a la criptomoneda. En unos momentos cronogramas de pago donde les vamos a estar contando los bonos, sobre los bonos que se están pagando en el mes de agosto. Mientras tanto, si sos cliente del Superviel, tenés más de 55 años y te gusta escribir, anotate a la 7ª edición de Grandes Autores Relatos Cortos. Envíanos tu cuento o relato a grandesautores@superviel.com.ar hasta el 9 de septiembre. Este año, hace que tu historia cuente. Si sos cliente Superviel, tenés más de 55 años y te gusta escribir, inscribite a la 7ª edición de Grandes Autores Relatos Cortos. Envíanos tu cuento o relato a grandesautores@superviel.com.ar hasta el 9 de septiembre. Este año, hace que tu historia cuente. Bueno, y acá ubicándome en otro plano del estudio para contarles y mostrarles cómo vienen los cronogramas de pago la próxima semana. Y mientras los ponemos en pantalla, ahí ustedes lo están viendo, a ver, es que no superen los 25.923 pesos. Ya termina este grupo con documentos terminados en 9 y seguimos con una próxima placa de los 4 días restantes hábiles de la semana que viene. Les cuento que acá en este cronograma de pago se está abonando los 5.000 pesos de bono por única vez que lo paga la Administración Nacional de Seguridad Social y o el proporcional si no te corresponde la totalidad de los 5.000 pesos. Además, se está pagando con este cronograma de pago la 6ª cuota del plan alimentario que tiene este plus, un piso de 3.000 pesos y a partir de ahí aumenta, depende la zona donde residas. 6ª cuota del plan alimentario del PAMI que le corresponde a 600.000 afiliados y afiliadas, y es muy importante que sepan que esto está reemplazando lo que era el bolsón alimentario que se entregaba en los centros de jubilados y pensionados que cerraron en el momento que comienza la pandemia. Y además una información que nos acaba de llegar, que también corresponde al PAMI, tiene que ver con la línea de créditos hasta 160.000 pesos que sigue vigente entre el PAMI y el Banco Nación para que médicos y médicas de cabecera puedan renovar la computadora. Esto es justamente para propiciar todo lo que tiene que ver con atención a distancia, consultorio online, plataforma de telemedicina. Créditos hasta 160.000 pesos para médicos y médicas de cabecera del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Un crédito que se puede pagar hasta en 3 años con una tasa fija del 12%. Y ahora volvemos a Damián Dipache y volvemos a Adrián Trócoli para hablar de 2 cuestiones. Una tiene que ver con la canasta básica total, la canasta alimentaria del mes de julio, datos conocidos por el INDEC y qué está pasando además con los alimentos, el precio de los alimentos en el mes de agosto. Bueno, Clara, la canasta básica alimentaria tuvo un crecimiento el total a 67.000 pesos. Una canasta básica total que, para que tomemos en consideración, viene subiendo al más del 51% interanual
y la canasta básica alimentaria en 29.000 pesos. Mira, ahora en el mes de septiembre, Clara, se va a ajustar, se adelantó el salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital y móvil que iba a terminar en 29.300 pesos, ¿cuándo? En febrero del 2022. En septiembre, cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil a 29.000 pesos, vas a tener solamente 300 pesos de excedente para cumplimentar una canasta básica alimentaria. Y te doy otro dato con respecto al salario mínimo. Se adelanta lo que era en febrero, como vos decías, se adelanta a septiembre. PEDU además se sientan a renegociar porque viene un aumento para el salario mínimo de entre el 7 y el 10% porque se quiere equiparar a lo que se está cerrando por paritarias. De todos modos hay una buena con respecto a la canasta básica total del 1,6% en el mes de julio. Es el incremento más bajo de lo que va del año. Es así, ¿no? Sí, y eso también se está debiendo, Clara, a que muchos de los precios de la economía de alimentos habían tenido altos aumentos y muchos dentro de la canasta básica están dentro de programas que tienen control, supervisión o acuerdo de precios, por lo cual estás teniendo una canasta básica alimentaria todavía muy elevada. Obviamente, aquello que está fuera del programa, a ver, te doy datos concretos. Aceite subió 81% interanual. Frutas Estamos hablando de alimentos básicos. Sí. Frutas y verduras 76% interanual. Y cuando ves arroz en el orden del 68% interanual. Te estoy hablando de cuestiones de canasta básica alimentaria. O sea, que pese a que desaceleró, Clara, cuando vos ves el bolsillo de una persona, ¿vos podés decir que alguien tuvo 70-80% de incremento en su ingreso? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, no, sigue sin encontrar un punto. Adrián Trócoli, un tema que tiene que ver con el bolsillo y que también es muy consultado, el tema de docentes, la movilidad, los aumentos. Esta semana el Gobierno Nacional cerró paritarias del 45,5% con los 5 gremios que nuclean a los docentes nacionales. Se estableció el mínimo garantizado que entra a regir a partir del 1 de octubre. Te pregunto, todos estos acuerdos, todos estos aumentos de trabajadores docentes en actividad, ¿cómo impacta en docentes jubilados? Clara, te cierro algo que me quedé hoy porque estaba mirando acá. Quiero repetir una frase que me hizo acordar Damián y la voy a leer. Para resguardar la solvencia de las entidades aseguradoras que operan con coberturas de retiro, la Secretaría de Seguridad la Superintendencia de Seguro de la Nación el año pasado bajó a la mitad lo que las compañías de seguro de retiro tienen que pagar a las rentas en pesos. Por eso estuvimos hablando recién de los que estaban en dólares. Sí. Los que están en pesos, 150.000 personas, el Estado prefirió resguardar a las compañías de seguro de retiro y que le paguen menos movilidad que lo que paga ANSES. Un detalle, ¿no? Digo, de esto de las cosas que llevamos a tribunales. Este es el Estado que te cuida. Ahora, yendo a los docentes. Contame un poquito. Docentes, pasó esto, como si vos salió un acuerdo que modifica lo que pasó en marzo. El problema es que esto se firmó anteayer. El Ministerio de Trabajo trota, dice, y acá lo quiero citar textual, para cumplir el desafío de que el salario docente le gane a la inflación y principalmente que tenga una progresiva recuperación en su capacidad de compra. ¿Pueden acordarse los jubilados en esto? Porque este 45% de aumento que le dan a los docentes este año en los jubilados va a estar en el 31,4%. Esto significa que el aumento que se programa para los activos se va a ver recién en marzo del año que viene. ¿Soy claro? Sí, y además, porque vos con los índices que estás marcando, cómo queda la movilidad de los docentes, que por cierto, los docentes no tienen la misma cantidad de aumentos porque se distribuye de otra manera en marzo y en septiembre de cada año. Son aumentos semestrales, no como tiene la ley general, que son trimestrales, van a quedar a este paso por debajo de la inflación y esto va a seguir generando juicios al Estado. Te digo algo, con lo que se firmó hace 2 días, se da un aumento retroactivo a marzo. Como no se puede, como ANSES no puede publicar índices con 2 días de anticipación, el aumento de septiembre no va a incluir el RIP-DOC, el índice que utilizan los docentes, RIP, remuneraciones docentes, vamos a decirle, para septiembre. Entonces, los jubilados docentes van a tener un atraso respecto de estas paritarias recién firmadas. Esperemos que alguien escuche, porque si no le decimos desde acá, no digo nosotros, desde los medios, los periodistas, los que investigan un poquito, últimamente le estamos señalando al gobierno lo que tiene que hacer. Esto es lamentable, pasó con la ley de ganancias, pasa ahora. Muchachos, se olvidaron de ajustarle a los docentes por este aumento que dieron. Dieron un aumento retroactivo, a los jubilados también les corresponde, corríjanlo.
Tenemos que dar un dato importante que tiene que ver con los docentes. Si bien el Gobierno Nacional fijó un 45,5% de aumento en acuerdo con los 5 gremios que nuclean, representan a los docentes nacionales, después cada provincia, a partir de ese mínimo garantizado, tiene la competencia de poder reabrir la negociación. Esto es importante y no es un dato menor. Cortito y al pie, Clara. Lo que pasó esta semana fue algo que venimos discutiendo hace años, pero no es la primera, pero es la primera pública. Cuando un chico menor de edad que está cobrando una pensión cobra hasta los 18, esto es lo que dice la ley, pero el Código Civil dice que la manutención es hasta los 24. Bueno, fallo de Córdoba lo que está diciendo es que la pensión se mantiene hasta los 24 años en la medida que el menor esté trabajando. Esto es un cambio que podrían discutir todos estos legisladores que hablan lo que hablan sin opinar de eso. Son cambios para proteger a la gente. Modifiquen la ley, si no modifican la ley, los menores entre 18 y 24 pueden ir a la justicia para cobrar la pensión mientras estudien. Fallo judicial que por supuesto es muy importante porque sienta precedente y tiene que ver con una pensión que se extiende el pago hasta los 24 años. Una información importante que tiene que ver con la tecnología y las personas mayores. Sorteo gratuito el 23 de agosto a las 11 de la mañana. Premios que tienen que ver con la tecnología adaptada a las personas mayores. Bases y todo lo que tenés que saber para la inscripción en Face, Mayores Conectados Argentina. No tenés que ser jubilado o pensionado, no hace falta. Solo cumplir un requisito, tener 60 años de edad. Sorteo gratuito. Y quiero volver a Damián Dipache porque Alejandro Cacase, quien es vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, acaba de presentar un proyecto de resolución para garantizar que todos los jubilados y pensionados que viven en el exterior puedan cobrar sus saberes. Están con dificultades desde junio del año pasado debido a las restricciones de acceso al mercado de cambio. Ya hay causas judiciales que se siguen apelando y esta gente está en otros países de residencia sin poder cobrar nada más y nada menos que su jubilación, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con cuota alimentaria y con subsistencia de vida, que es una garantía que está en la Constitución Nacional. Damián. Bueno, Clara, exactamente. Si vos vivís en el exterior y tenés una pensión o jubilación argentina, se complica mucho cobrarlo en el exterior, básicamente por lo que implica esa transferencia, conversión en moneda o divisa extranjera hacia el exterior. Cada vez hay más limitaciones. Lo mismo le pasa a un emprendedor a la inversa, ¿no? Si tiene que cobrar en Argentina un servicio, una prestación de servicio en dólares para liquidar esos dólares, o lo mismo pasa con el tema de una pensión hacia el exterior de Argentina. Bueno, desgraciadamente esta es parte de la burocracia política. Habría que ver cómo facilitar para aquellos que obviamente tienen una pensión argentina, viven en el exterior, puedan cobrarlo porque evidentemente le corresponde. Debe ser así. Y ojo con el tema de a qué tipo de cambio lo cobran, porque obviamente esa jubilación o pensión se ve muy disminuida cuando se hace la conversión, ¿no? Gustavo Beberaggi, quien es representante de las Cajas de Previsión y Seguridad Social de la República Argentina, por este cepo al dólar, las nuevas restricciones y los jubilados profesionales en el exterior que desde junio del año pasado tienen dificultades para cobrar sus saberes. ¿Cómo estás, Clara? Sí, efectivamente, continúa esta restricción a través de una medida adoptada por el Banco Central que ya hemos reclamado. Se está produciendo una desigualdad porque esto ocurre principalmente con jubilados de nuestras cajas profesionales. Los del sistema público han sido exceptuados. ANSES ha sido exceptuada de esta medida, generando, como vos bien planteabas, una desigualdad que hasta constitucionalmente no corresponde por esta imposibilidad de abonarle a los jubilados que tenemos en nuestras cajas en el exterior en su moneda de residencia y en el lugar en el que residen. Prácticamente imposible hacerlo hoy con las restricciones que se han ido agravando en los últimos días y con los fallos que vos decías que han sido apelados. Es increíble, o sea, hay gente que lo ha conseguido con fallos y el Banco Central los está apelando para que no logren hacerlo.
Esto incluso pone en riesgo de vigencia los convenios multilaterales firmados con los países a ver, europeos. ¿y se apela alegando qué por parte del Banco Central? Obviamente que el Banco Central establece que las cajas profesionales que operamos para comprar esos dólares y poder utilizarlos en el pago estaríamos generando una distorsión en el mercado financiero. Hay un error de concepto fenomenal y lo leo también con lo que escuchábamos recién de algunos candidatos de creer que invertir en bonos soberanos del Estado Nacional y de las provincias es hacer timba. No nos confundamos. Gustavo, estos son fondos previsionales. ¿Tienen un cálculo de cuántos jubilados y pensionados que viven en el exterior no están pudiendo, desde que comenzaron las nuevas restricciones o más restricciones al dólar, están sin poder cobrar sus beneficios? Estamos hablando de menos de 200 personas, por lo cual esto es imposible que genere una distorsión del mercado financiero, pero por otra parte, así fuese una sola persona, es un ser humano que necesita para su sustento de su ingreso de jubilación, por lo cual no podríamos generar un distingo por cantidad. Lo que sí es atendible de que no se puede dictar una norma sin dejar de pensar que del otro lado hay una persona que necesita de ese ingreso. Gustavo Beberaggi, muchas gracias por el contacto con Una lo sola justo y cuestión necesario. más, te molesto, Clarita. Mañana cumplimos 40 años nuestra Coordinadora Nacional de Cajas. Quisiera enviar un saludo especial a todos los trabajadores profesionales que hacen al sostenimiento del único sistema aportativo que tiene la República Argentina y que muchas veces reciben este cachetazo que vos decías del sistema público con este asistencialismo Abrazo, Gustavo, político. Muchas gracias. Y un saludo muy especial. Muchas gracias. Tenemos que ir al consultorio, sí, las consultas que nos han ido entrando a lo largo de la mañana, del mediodía. Esther Cabral, ¿qué significa restaurado? Bueno, reestructurado SIPA, es un descuento en el recibo de jubilados, es lo que tiene que ver con cuotas de créditos ANSES. Próxima consulta. Elvira Ana, hermoso el programa, mucha información que necesitamos los mayores, infinitas gracias, la gente también comparte saludos. Otra consulta. Alicia Martínez, buenas tardes, señora Salguero, pregunto algo de lo que pagan cada 3 meses de los bolsones de PAMI. Exactamente, esta era la información que dábamos hace unos momentos. Los bolsones de PAMI no se están entregando en los centros de jubilados porque aún están cerrados y en el mes de agosto se está pagando la 6ª cuota del plan alimentario a los 600.000 jubilados y pensionados afiliados a la obra social que pertenecen al programa Pro Bienestar. Coco Raúl Benítez, los pensionados no contributivos en general, está queriendo preguntar seguramente si entran dentro del aumento del 12,39% de septiembre del 2021. Sí, exactamente, 18.145 pesos a partir del 1 de septiembre el haber. Mónica Duarte, me jubilé en marzo de 2016 con moratoria. Recién me dejaron de descontar. ¿Está bien 5 años y 5 meses? No, son 5 años. Las moratorias son hasta 60 cuotas descontado del haber de jubilación y si se cobraron y si se debitaron 5 cuotas más, hay que hacer el correspondiente reclamo. Nos pueden seguir escribiendo, por supuesto, toda la semana en todas las redes de A24, en las de Clara Salguero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hemos liderado, estamos liderando La Franja, el programa más visto del cable en este momento. Gracias a ustedes por la compañía. Damián Dipache, Adrián Trócoli, muchísimas gracias por acompañarnos. Liderando Franja en este mediodía, en Lo Justo y Necesario por A24.